¿Cómo están mis hermanos y amigos? Les damos la bienvenida a nuestro discipulado desde acá de la Nueva Unión Dolores Petén. Para nosotros es de mucha bendición el poder llegar hacia ustedes y que juntos veamos al Señor expresándose a través de cada enseñanza. Quiero darle la bienvenida a Brenda Barrientos, que ella es la que nos acompaña hoy, para que juntas podamos, ¿verdad, Brenda?, disfrutar de un tiempo tan maravilloso, introduciéndonos en la palabra del Señor. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias, hermana Ludy. Para mí es un gusto, hermanos, estar acá y es un honor para mí este privilegio que se me ha dado de poder compartirles hoy la palabra del Señor, y espero que esta palabra que hoy va a ser revelada por nuestro Padre sea de edificación para nuestra vida. Amén. Y esa palabra trae transformación, ¿verdad? Como lo dice nuestra enseñanza de hoy, que se titula Cambiando conforme el modelo. Ha sido tan importantes todas las enseñanzas que hemos visto, Brenda, porque nos ha transformado, nos ha ido transformando el Señor, ¿verdad? En nuestro carácter, en nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, en nuestro hogar. Hemos experimentado muchas cosas hermosas. Amén. Todas nuestras actitudes han cambiado. Así es. En todo nuestro diario vivir. Amén. Y se ha podido ver porque en nuestro hogar se puede percibir la presencia del Señor a causa de esa transformación que hemos obtenido y que hemos recibido, y sobre todo que hemos experimentado, ¿verdad? De manera personal, porque a veces pensamos que la transformación es grupal y tiene que ver mucho con nuestra manera personal. Amén. Amén. Cada uno de nosotros debemos de cambiar nuestra manera de ser conforme el modelo, porque no es si el hermano cambia, ¿verdad? No lo hago yo, o si no cambia porque el hermano tampoco lo hace. No, el Padre se quiere manifestar en mí y en usted. Amén. Y es que ese ha sido el problema muchas veces, de que por poner nuestra mirada en otros, vemos modelos erróneos, ¿verdad? De aquellos que no están modelando el carácter de Cristo, y de eso nos tomamos, ¿verdad? Porque miren, el hermano no está dando la talla, él no ha sido transformado, su carácter deja mucho que desear, entonces por eso es que yo puedo darme las anchas, ¿verdad?, de seguir viviendo igual. Amén. Y en nuestra lección de hoy tenemos unas preguntas para reflexionar, para que lo hagamos en este momento y podamos ver cómo está nuestra condición de vida. La número 1 dice: ¿Crees que tu vida puede ser modelo para nosotros? ¿Entiendes qué significa ser modelo? La 3: ¿realmente conoces el modelo que Dios ha dado a Misión Cristiana del Calvario? Estas preguntas, conforme vaya la enseñanza, vamos a ir encontrando cada una de las respuestas. Amén. Y tenemos nuestro texto base, que se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículo 9. Lo vamos a buscar en las Escrituras. En Reina Valera, usted lo tiene en Reina Valera, ¿verdad? ¿Puede leerlo, por favor? Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Yo lo tengo en la versión NBV y dice así: practiquen lo que han aprendido, recibido y oído de mí, y lo que han visto en mí, y obrando así, el Dios de paz estará con ustedes. Este pasaje nos habla mucho sobre ese modelo que debemos ser, y en este caso Pablo, ¿verdad?, lo dice acá: lo que visteis, lo que aprendisteis, ¿qué más? Lo que recibisteis. Nos está hablando de un modelaje, ¿verdad? Nos está hablando de que Pablo estaba diciendo: véanme a mí, porque yo imito a Cristo. Y eso es lo que necesitamos en este tiempo, ¿verdad? Ser esos modelos a seguir, porque todos podemos decir: vean a Cristo, ¿verdad? Vean a Cristo, imiten a Cristo, enfóquense en Cristo. Pero nosotros también tenemos esa responsabilidad. También tenemos que ser el modelo, porque el mundo necesita ver modelos. Así es. Amén. Y Pablo, él decía con seguridad, ¿verdad? Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis en mí, esto hacer.
porque él estaba seguro, ¿verdad?, que él imitaba al Padre. Así y por es. eso él le hacía este llamado a las personas. Y qué hermoso, porque cómo le hace con seguridad el llamado a las personas, ¿verdad? Es, véanme a mí, lo que aprendí, se le dice a Timoteo, ¿verdad? A los de Filipos, ¿verdad? Le dice lo que aprendisteis. Y aquí dice practiquen lo que han aprendido. Les está llevando a una vida diaria que lleva consigo la expresión del carácter de Cristo. Dice también, practiquen lo que han aprendido, recibido y oído, no dice acá de Jesucristo, dice de mí. Entonces veo aquí cómo él se pone como un modelo, ¿verdad? Como un modelo a seguir. Y dice, y obrando así, o sea, haciendo así, el Dios de paz estará con ustedes. Y es maravilloso porque si nosotros obramos así, conforme al modelo que hemos visto, que es Cristo Jesús en nosotros, pues definitivamente Él estará en nosotros y con nosotros. Y el primer párrafo que tenemos aquí en nuestra enseñanza dice, hoy en día, si echamos un vistazo a la moda, encontraremos estereotipos de modelos, tanto de hombres como de mujeres, quienes llenan las características más buscadas para convertirse en personas más cotizadas, para grandes diseñadores de ropa, joyas, automóviles, etc. Al convertirse en íconos de la moda, sus carreras son en algunas ocasiones de corta duración, porque lo más importante es la imagen externa que pueden proyectar. Esa imagen externa tiene que ver con el rostro, con figura, con medidas, etcétera, ¿verdad? Y no lo que verdaderamente son en su interior. Por ejemplo, las cosas que tienen que ver con el interior son la educación, los sentimientos, los valores morales y espirituales. Podemos observar que muchas personas se han vuelto íconos de la moda, buscando ser esos modelos, ¿verdad? Pero de manera superficial y externa. Por ejemplo, acá dice, ¿verdad? Siempre andan buscando tener un rostro hermoso, un físico codiciable, ¿verdad? Las muchachas siempre andan buscando ser, ¿qué? Tallas 90, 60, 90. Sí. Y siempre andan como que esmeradas en dar esa talla, ¿verdad? Y ser así una explosión de un modelo en donde son imitados, son admiradas, ¿verdad? No solo en mujeres, sino que también se da en hombres. Y veo acá, ¿verdad?, cómo dice de que esas personas se han formado un estereotipo, ¿verdad?, en ellos mismos, en donde ellos quieren llenar esas características más buscadas por el mundo entero, ¿verdad? Por ejemplo, que sean como yo, que vistan como yo, ser un modelo a seguir para el mundo. Buscan que el mundo las imite. Así es. Entonces dice acá de que se fijan, o para ellos lo más importante es la imagen externa, ¿verdad? Lo que pueden proyectar a los demás, que es su rostro, su figura, sus medidas, pero no lo más importante, ¿verdad? Dice acá que lo que más merece o es verdaderamente valioso, que tiene que ver con su interior. Y nos habla sobre educación. Tener una vida de educación es tan importante, ¿verdad? También los sentimientos, los valores morales y los espirituales. No hay un enfoque con sentido, un enfoque que podríamos decir bien ubicado, porque su enfoque es lo externo, pero no lo interno. Ellos solo buscan la fama, ¿verdad? Quieren que todo el mundo convertirse en ídolos del mundo. Pero no valoran lo que es más importante, ¿va?, que es la educación, sentimientos, lo que hay en nuestro interior, nuestro corazón, ¿verdad? No les importa. Ellos lo que quieren es lucirse bien, vestirse bien y estar a la moda.
Así es, y seguir con la corriente de este mundo. Entonces la lección nos pone como primer párrafo esto, ¿verdad? Lo que está pasando, la realidad del mundo. Pero también nos habla acá de que Jesús vino a esta tierra y encontró esas formas, esos patrones, esa vida que se estaba dando de afán, esa vida de ¿qué? De fingimiento, de superficialidad. Y nos dice acá que él vio que estas formas, estos patrones estaban establecidos, pero él no vino a continuar con esas formas y esos patrones que ya habían sido establecidos. Vemos a Jesucristo enfocado en la misión que el Padre le había dado, enfocado en lo que se le había dicho que debía hacer. Dice que él no hacía nada que el Padre no le decía, él no hablaba nada que el Padre no le hablara, seguía ese modelo que su Padre le daba. Entonces podemos ver a un Jesucristo bien ubicado en su identidad como Hijo de Dios. Y dice acá que ¿por qué? Simplemente porque Él era Jesús el modelo. Él vino a establecer el verdadero modelo a seguir para el mundo entero, ¿verdad? El Hijo de Dios, Jesucristo, vino a ser nuestro modelo a seguir. Ahora ya no tiene que ser la moda nuestro modelo a seguir. Ya no tiene que ser el tradicionalismo nuestro modelo a seguir. Lo que veo en la televisión, lo nuevo que se está dando, para mí debe de ser mi base, el modelo a seguir, que es Jesucristo mismo en mi vida. Amén. Dice, ¿cuáles eran estas formas o patrones? Era la cultura, tradiciones, religiosidad, etc. Jesús ciertamente vino a cumplir la ley, pero al mismo tiempo vino a establecer el reino de Dios en la tierra, el reino de Dios. Si Jesús hubiera hecho conforme al tradicionalismo y la religiosidad, no hubiera necesitado escuchar al Padre. Pero recordemos que todo lo que hace Jesús es conforme a lo que ve hacer al Padre. En Juan 5:19 nos dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Eso significa que Jesús, siendo Hijo de Dios, necesitó ver constantemente el modelo en el Padre mismo. Amén. Aquí, ¿verdad? A Jesús no lo influenciaron las tradiciones, ni la cultura, ni la religiosidad. No se dejó él influenciar por el mundo. Cuando Jesús vino a la tierra ya habían patrones establecidos. A Jesús no le afectaron las tradiciones que ya existían en este mundo. Ya habían patrones y leyes cuando Él vino, pero no le afectaron de ninguna manera, porque Él sabía que Él venía a reflejar al Padre, a imitar al Padre. Y también no se dejó influenciar por ninguna ley terrenal. Él siempre se mantenía en comunión con el Padre, conectado con el propósito, ¿verdad? Conectado constantemente con el Padre. Porque aquí veo yo que dice que al mismo tiempo vino a establecer el reino de Dios. Amén. Y también, ¿verdad? Vemos que Jesús, siendo hijo, Él siempre necesitó de Dios. Él siempre se mantenía siempre conectado con Jesús para que el Padre le estuviera diciendo a qué hacer, porque Él no podía hacer nada por sí mismo si no era dicho por su Padre. ¿Y cuántas circunstancias no vivió, verdad? En donde las podía Él solucionar a su manera, viendo el modelo de este mundo, cómo solucionar un problema. Jesucristo, a veces decimos, ¿verdad? Jesucristo fue fiel a Dios porque era hijo de Dios. Y eso no es algo que lo podamos usar nosotros como una excusa, porque no hay excusa.
porque nosotros somos hijos de Dios. Entonces, si Jesucristo pudo vencer toda tentación, pudo enfrentar las situaciones con la sobriedad de vida, con el carácter correcto, porque ¿acaso no le sobrevinieron problemas? Pues, o sea, le sobrevinieron muchas cosas, pero dice acá que él no se dejó llevar por la cultura, por el tradicionalismo. Por ejemplo, podríamos decir, para la cultura, vemos a un Jesucristo solucionando los problemas pacíficamente, con el carácter correcto, con la sabiduría que viene de lo alto, ¿verdad? Y no como las corrientes de este mundo. Por ejemplo, en lo que es la cultura, en algunos hogares, la forma de solucionar las situaciones en el hogar es golpe. O sea, golpeándose, pegándose, así es como solucionan los problemas. O ofendiéndose, gritándose. Hay lugares donde se escuchan muchos gritos, ¿verdad? Entonces, para ellos esa es la forma que recibieron de sus padres para solucionar un problema, para corregir. Pero vemos a un Jesucristo solucionando los problemas, llevando de manera sobria las situaciones, ¿verdad? Sabiendo qué hacer, en qué momento actuar, en qué momento accionar o reaccionar ante la circunstancia. Vemos a un Jesús tranquilo cuando se vino la tormenta, ¿verdad? En la barca, relajado. Él sabía pues que estaba pasando algo muy difícil y que los discípulos estaban en gran aprieto, pero aún así él le dijo, pues, ¿por qué temen, verdad? Hombres de poca fe. Y cómo es que él sale, ¿verdad? Y dice la escritura que le ordenó a los vientos y a los mares y ellos le obedecieron. Entonces, toda la vida de Jesús, porque él es nuestro modelo por excelencia, nos da a nosotros la pauta de cómo debemos vivir, porque él es nuestro modelo. También dice, ¿cuánto más nosotros necesitamos seguir el modelo que nos ha sido entregado por el Padre por medio de Jesucristo? ¿Cuánto más nosotros, dice? Nosotros también necesitamos seguir ese modelo que el Padre dijo. Aquí veía, ¿verdad?, el ejemplo de Pablo cuando defiende su ministerio, porque la gente le empezó a decir que estaba loco. La gente no aceptaba, ¿verdad?, cómo él predicaba, que decían que era con palabras muy alteradas. Pero Pablo defendió su ministerio porque el Padre estaba imitando a Jesús. Así es. Y Pablo era su deleite hablar del Padre, porque eso lo hacía sentir bien a él. ¿Cómo no, verdad, hablar de alguien que es un gran modelo a seguir? Hablando con las mismas palabras, con los mismos gestos, con todo, ¿verdad?, imitando al Padre, que sea el Padre en nosotros mismos. Amén. Es el Padre obrando a través de nosotros, ¿verdad?, en cada situación. Y dice acá que damos gracias a Dios por nuestros hermanos de otras organizaciones que están desarrollando la visión que el Señor les ha encomendado a ellos. Pero en cuanto a nosotros se refiere, Dios nos ha dado nuestra visión y es nuestra tarea ejecutarlo como Él lo ha mandado. Tenemos una cita bíblica que nos da esta base. Está en Éxodo capítulo 25, versículo 40. En Éxodo 25, 40, el Señor le habla a Moisés y le dice, mira, y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Este texto es el texto base en Misión Cristiana del Calvario. Nosotros tenemos revelación del Padre, tenemos misión, tenemos una visión, tenemos mandatos, tenemos mensaje, tenemos objetivos. Y todo eso el Señor nos ha entregado, no para que lo guardemos, para que lo dejemos debajo del almud, como dice la Escritura, para que lo pongamos debajo de la mesa y que ahí se quede, o guardado en la librera. A veces tenemos muchos libros y manuales, todos los hemos comprado, pero allí están, simplemente para decorar nuestra sala. Pero el Señor nos ha entregado una riqueza tan hermosa
que tiene que ver con, con su diseño, con el modelo a seguir, que es Jesucristo mismo, operando en nosotros, dando a conocer su naturaleza. ¿A través de qué? De aquello que Él ya entregó como revelación. Cada manual, cada libro es la revelación del Padre, pero con el objetivo de transformar a su iglesia. Por eso nos dice acá de que aunque otras organizaciones tengan su forma y no la forma que ellos mismos han tomado, el Señor les dio una forma a ellos de trabajar. El Señor les dio una forma para que ellos también administren la iglesia de Jesucristo. Pero nosotros como misión tenemos que tener muy en claro de que estamos cambiando conforme el modelo, pero cambiando conforme a este modelo que Él nos dio. Jesucristo en nosotros, pero a través también de todos los recursos que Él ha depositado en Misión Cristiana del Calvario. Amén. Amén. Y dice, hazlo conforme el modelo, hazlo igual al modelo que te he dado. No necesitamos cambiar nada, porque Él nos ha dado un modelo original. No nos ha dado un modelo que a veces cambia, es variable, no. Es un modelo con excelencia. Nunca le podremos cambiar nada, ni quitarlo. Y lo que dice usted, Brenda, es muy importante. Ese modelo no tiene variación, ¿verdad? No es que Dios diga, ahora les entregué esto, pero yo ya vi que no funciona. Porque, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuántos no dicen de que los grupos de comunión familiar no funcionan? Yo he escuchado muchas personas que dicen, es que los grupos de comunión familiar no funcionan. Eso de los grupos de comunión familiar, eso no es como una pérdida de tiempo, no funciona. Pero no, es que no es. ¿Cuándo es que no funciona? Cuando lo hacemos conforme a nuestro modelo. Porque va a funcionar cuando lo hacemos conforme al modelo que Él estableció. Como usted dice, ¿verdad? Ese modelo permanece, no va a tener cambio, jamás nada lo puede cambiar. Entonces sí va a funcionar, sí va a ser funcionable en nuestras vidas, sí vamos a ser transformados, porque Él no miente. O sea, Él no puede negarse a sí mismo, ¿verdad? Todo lo que Él dijo se cumplirá. Sí, y esto también, ¿verdad? Va a funcionar, pero si de nosotros mismos nos determinamos a cambiar conforme el modelo, porque es individual. El crecimiento que nosotros tenemos que tener es individual, no es si el discipulador da la enseñanza, ¿verdad? Y él no lo hace. Yo misma debo de tener esa determinación en mi corazón si quiero cambiar conforme el modelo, que el mundo vea ese cambio de actitud, cambio de hablar, que toda mi expresión sea la de Cristo en mi vida. Amén. Es bien importante todo lo que estamos diciendo. Entonces dice acá de que el Señor le dijo, ¿verdad?, a Moisés, esto mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Y esto nos identifica a nosotros como misión. Y recordemos que cuando el Señor repartió los talentos, por ejemplo, ¿verdad?, no responsabilizó al que le dio 5 talentos, no le dijo, tú eres responsable del que recibió 1 y eres responsable del que recibió 3. No es que no hizo a uno responsable por los demás, sino que, como usted dice, los responsabilizó a cada uno. El que recibió 1 tuvo que haber sido responsable con ese talento. Lamentablemente él dice, tuve miedo, no produjo, no lo puso a multiplicar, no lo puso aunque sea en el banco para que tuviera intereses, ¿verdad? No hubo en él esa acción por anhelar que se multiplicara ese don en él. Entonces, pero Dios no hizo responsable al que recibió 5 de aquel que recibió 1. Y tampoco le reclamó a aquel, ¿por qué aquel solo no entregó nada? No lo hizo responsable. ¿Por qué? Porque esta responsabilidad de cambiar conforme al modelo, de accionar conforme al modelo, es personal. Amén. Por eso Jesús también dijo, la misma gloria que me diste, yo les he dado. Amén. O sea que tenemos la misma capacidad que Jesús tenía. Así es. Lo podemos lograr. Podemos hacer que el modelo de Cristo sea reflejado en nosotros.
Amén. porque Él nos va a pedir cuentas a cada uno y tiene que ser de calidad, porque Él nos entregó el modelo original. Amén. Las cuentas tienen que ser exactas. Nuestro crecimiento tiene que ser total en toda nuestra vida. Amén. Es de pensar y reflexionar en nuestras vidas de que es de dar fruto, ¿verdad? Es de estar entregando ese fruto, como usted dice, ¿verdad? Las cuentas deben ser cabales. Y en eso nos ponemos a pensar. Si en nuestro hogar las cuentas están siendo cabales, no estamos hablando de económicamente, no es que no estamos diciéndole que entregue sus diezmos si no está siendo fiel, ¿verdad? No, le estamos diciendo sobre la actitud, sobre el estilo de vida, sobre la transformación que estamos teniendo conforme el modelo, conforme a Jesucristo. Entonces las cuentas, como nos dice Brenda, deben ser cabales con el Señor. Presentarnos dignamente delante de Él y decirle, aquí está. Lo que me entregaste lo multipliqué, ¿verdad? El diseño que me diste lo estoy aplicando a mi vida y estoy expresándome conforme el modelo que recibí. Amén. Cuando se tiene una percepción clara de lo que el Señor entregó en nuestras manos, entendemos el orden y obedecemos. No daremos lugar a mezclas, pues la palabra en relación a guardar la calidad de la semilla nos indica que no debemos sembrar semillas diversas, porque se puede echar a perder todo, tanto la semilla como el fruto. En Deuteronomios 22:9 nos dice, no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No podemos dar lugar a que la semilla que el Padre nos ha dado se mezcle, porque ya el Padre nos introdujo la semilla del reino, ya tenemos la semilla del reino en nosotros. No debemos de dar lugar por nada que esta semilla se mezcle, porque si no, se pierde el fruto, no da fruto. Vemos el ejemplo de Elí, que él no tuvo ese cuidado, ¿verdad? En sus hijos, no los preparó para seguir el modelo. Él no vio que esa semilla diera fruto, y no dio fruto. Los hijos de Elí se perdieron. Así es. Y hubo destrucción, porque la familia se destruyó. Hubieron consecuencias muy serias, ¿verdad? En donde Elí no tuvo paz. ¿Y por qué podemos ver eso? Como hablábamos anteriormente, porque Elí no entregó cuentas exactas delante del Señor. Sabía la condición de sus hijos, observaba cómo sus hijos actuaban, ¿verdad? Cómo ellos eran al momento de estar en el servicio, qué era lo que ellos se agarraban sin el permiso del Señor. Manipulaban la situación a su manera, ¿verdad? Y a su propio beneficio, y podemos ver que todo eso no pasaba desapercibido para Elí. O sea, él observaba la vida de sus hijos, ¿verdad? Se daba cuenta, ¿verdad? Lo que la gente andaba murmurando de sus hijos. Es. Y él nunca estorbó a sus hijos para que sus hijos volvieran a Jesús. Amén. Y es que esas son las señales que muchas veces se nos dan a nosotros. A veces dicen es que la gente habla por hablar, pero tenemos que ver qué clase de rumores son, qué es lo que está diciendo la gente acerca de nuestra familia, acerca de nuestros hijos, qué tanto nosotros somos capaces de observar, no solamente de creerle a nuestros hijos sobre las cosas que ellos dicen que son ciertas y que no son ciertas, y que así pasó papá y así pasó mamá, créanme a mí. Entonces, ¿qué tan capaces somos nosotros como padres de familia de no quedarnos con esa primera explicación? Me dijo él tal cosa, mi hijo o mi hija andan diciendo esto o aquello, veo que mis hijos pues a los ojos de las personas tal vez están teniendo una vida desordenada, entonces ¿qué es lo que ellos me dicen? Y ponerlo en balanza, y eso es lo que muchas veces nos hace falta, poner en balanza lo que se murmura y lo que
la versión que se me está dando en casa, ¿verdad? Y todas esas cosas, como dice usted, Brenda, son tan importantes porque tiene que ver con la mezcla de la semilla, ¿verdad? Con mezclar semilla en nuestra propia casa. Y tenemos que ser muy inteligentes, porque Jesús nos dio el conocimiento, el entendimiento claro. Tenemos la misma capacidad de Él, de ver si hay mezclas en nuestra familia o en nuestro hogar. ¿Qué modelo estamos dando, verdad? En casa, modelo de padres, modelo de hijos, ¿qué se está dando allí? Y corregirlo inmediatamente. Amén. Entonces nos dice acá, ¿verdad? No sembrarás tu viña con semillas diversas. ¿Y cuál es nuestra viña, verdad? Nuestra viña es nuestra familia. Como el ejemplo que estaba dando usted, ¿verdad? Nuestra viña es nuestra familia y debemos cuidarla. Nuestra viña también puede ser la iglesia, ¿verdad? De Cristo en general como congregación, pero en este caso también es nuestra familia y debemos cuidar que no haya mezcla de la semilla del reino con la semilla del mundo. Amén. Pero es una bendición saber que el Señor nos ha dado un regalo precioso que debemos conocer, entender, aplicar, compartir y extender a las naciones. Si el Señor te preguntara hoy, ¿qué fue lo que te entregó como parte de Misión Cristiana del Calvario? ¿Qué le responderías? Esta es una pregunta muy retadora para nosotros, ¿verdad? Y si tienes claro qué nos ha entregado y respondieras bien a esa pregunta, la siguiente pregunta sería, ¿qué estás haciendo con lo que Él ya te ha dado? ¿Qué estamos haciendo? Ya lo recibimos, como lo aprendimos, ¿verdad, Brenda? La semilla del reino es Cristo en nosotros, es Jesucristo mismo en nuestras vidas, ese modelo a seguir, el cual, como hablábamos, no hay error en Él, no hay variación en Él, todo en Él es perfecto. No es porque Jesucristo no haya sido probado, Él fue probado y salió aprobado, ¿verdad? De todas las circunstancias. Entonces podemos ver a nuestro modelo a seguir, que es Jesucristo, que dio la talla delante de su Padre e hizo conforme al modelo que se le fue entregado. Entonces, de igual manera, nosotros ya conocemos que nuestro modelo es Cristo y debemos accionar como Él, andar como Él y vivir como Él. Y nos dice aquí qué estamos haciendo, ¿verdad? Con lo que el Señor ya nos entregó. Ajá. A mí me admiro mucho a mis hijos, ¿verdad? Porque para la edad que tienen, yo los veo adorar, danzar en el culto y digo, ya está dando fruto esa semilla. Así es. Esa semilla que Cristo ha puesto en mí ya está dando fruto y estoy viendo los resultados. Así es. Que sí vale la pena introducir a nuestros hijos al reino de Dios, a que ellos conozcan cuál es el modelo verdadero que el Padre ha enviado, para que ellos cuando sean grandes no se aparten de Él. Amén. Y se ha observado por la educación que se les da, ¿verdad? Por las palabras que se les dirige, en la forma en que es, porque, por ejemplo, no están en el servicio regañando a los niños, ¿verdad? Para que lo hagan o pellizcándolos, ¿verdad? Ya te dije que tenés que adorar. No, simplemente ellos lo hacen de manera natural y lo hemos visto en las fotografías, ¿verdad? Cuando se comparten en Facebook, en las redes sociales, WhatsApp, en Iglesia Familia, hemos visto cómo hay evidencia de ese fruto, en donde salen los niños, ¿verdad? Brenda con su esposo tienen una familia muy hermosa y son 4 niños hermosos, aunque ni les notan, ¿va? Se me nota a mí, se mira como que yo tengo 5 ya y ella tiene solamente 1, ¿verdad? Porque se ha cuidado y entonces vemos cómo el Señor nos ha bendecido con 4 bebés hermosos, 4 niños hermosos, entre ellos una niña, ¿verdad? Y vemos cómo los 3 grandecitos han dado ese fruto, ¿verdad? De ser adoradores, observan a los demás, imitan lo que los demás hacen. Entonces, qué hermoso es esto de ver ese modelo, ¿verdad? De enseñanza. Y hay que seguirlo haciendo así. Debemos seguir instruyendo y no hacer reposar nuestra mano. Porque lo que muchas veces sucede, Brenda, es que nosotros conocemos el diseño del Padre,
Sabemos cuál es y lo podemos decir. Y cuando nuestros hijos están pequeños, les enseñamos a adorar, les enseñamos a no faltar a los servicios, a estar conectados con el Señor y con las transmisiones. Pero cuando ya llegan a la adolescencia, pensamos que lo que trabajamos en la niñez como que quedó ahí guardado y les va a servir para entrar a esa etapa de la adolescencia. Y hemos visto deficiencia en gran manera. Muchos jóvenes que cuando estaban de niños servían mucho al Señor con todo su corazón, pero ahora que son jóvenes, adolescentes, les vemos una falta de pasión por el Señor. Hay padres que ellos son grandes adoradores, pero los hijos, los adolescentes, ya a veces ni los acompañan a los servicios. Así es. Porque ellos no han velado que la semilla esté dando fruto. No los han estorbado, ¿verdad? Está pasando como Elí, que no estorbó a sus hijos. Hay que estorbar. Si veamos que algo anda mal en nuestros hijos, no están haciendo lo correcto. También en cuál es la conducta de nuestros hijos, ¿verdad? Con sus amigos, con sus maestros. Hay que velar todo eso, porque eso refleja al Padre. Así es. Amén. Que el niño desde pequeño empiece a reflejar el modelo a seguir, Así que es es. Cristo Jesús. Y no dejar reposar la mano, ¿verdad? Estorbarlos, como usted dice, ver, observar, escuchar, ser diligente, ¿verdad? Bueno, pero si yo me acuerdo que mi hijo era tan apasionado por el Señor, o mi hija estaba metida, ella quería estar aquí, ella quería adorar, ella se veía una actitud muy presta para el Señor, porque ahora cuando está ya adolescente es frío para el Señor. ¿Qué está pasando? Y eso es lo malo, porque no nos preguntamos qué está pasando. Yo no sé si Elí, ¿verdad?, se acercó a sus hijos, les preguntó, miren hijos, esto y esto están diciendo, ¿qué pasa? No los trajo al orden. Y eso es lo que muchas veces hacemos, ¿verdad? Vemos el desorden en nuestro hogar, vemos el desorden en nuestra familia, y lo que hacemos es solamente quedarnos con la versión que se dio en casa y ya. Y no prestamos mucha atención a todo lo demás, ¿verdad? Que es la semilla diversa que se está sembrando. Hay semilla diversa que se siembra en la escuela, semilla diversa que se siembra con las amistades, semilla diversa que puedes recibir en tu trabajo, en donde tú tienes tu negocio. Ahí llega la semilla diversa. De ti y de mí depende si recibir esa semilla y mezclarla con la semilla del reino de Dios, o simplemente ser diligente en guardarte, ¿verdad? En guardarnos, guardar nuestra familia, guardar a nuestros hijos, guardarme de manera individual, personal, ¿verdad? Para que no haya mezcla de esa semilla. Entonces podemos ver que el Señor nos entregó algo muy valioso, y es su diseño. Valoremos su diseño, valoremos todo lo que el Padre nos ha entregado. Cada manual, cada libro tienen un valor muy significativo en los hijos de Dios. Valoremos lo que el Padre dio a Misión Cristiana del Calvario. Valoremos cada enseñanza que recibimos, cada martes, cada día miércoles de servicio, cada jueves, cada domingo, cada día que Él nos concede recibir su enseñanza. Valorémosla y pongámosla en práctica. Tenemos unas directrices y yo quiero dar la primera, Brenda. La primera directriz está para que la pongamos por obra y en práctica durante todo este tiempo, desde hoy en adelante, ¿verdad? Y la número 1 dice que debemos tener la responsabilidad de adquirir el material de la misión, no como una literatura para guardarla, sino para estudiarla y valorar la revelación del reino que Dios está trayendo para vivirlo y entenderlo. No llenemos nuestra librera de libros simplemente y manuales, sino que usemos ese material para darle crecimiento a nuestra vida espiritual. La número 2 dice, entender, conocer y aplicar como Dios ha dicho. Tenemos que entender y conocer y aplicar en nuestra vida lo que Dios ha dicho, porque Él mismo nos ha dado el conocimiento claro, ¿verdad? Tenemos la misma mente de Cristo, el mismo carácter, por lo cual tenemos
tenemos la facilidad de entender claramente lo que el Padre nos ha revelado. Amén. Ya tenemos su genética y la capacidad. Amén. Y la número 3 nos dice que debemos tener la apertura correcta que permita ser evaluado por nuestro discipulador, asistente pastoral o pastor. Y en este caso también nuestro apóstol Abraham Castillo, respectivamente. Lo importante para crecer es tener esa actitud de que nos corrijan, nos enseñen, nos evalúen, ¿verdad? Y cuando estamos cerrados a esa acción, cortamos completamente nuestro crecimiento. Ahí nos quedamos. No nos gusta que nos corrijan. Así es. Y al dejar que nos corrijan, eso nos lleva a crecer más espiritualmente. Por ejemplo, cuando vemos que un niño está muy pálido, ¿verdad? Pálido, y lo observamos, y débil, con sueño. Si lo observamos y corregimos lo deficiente en él puede hasta sobrevivir, porque alguien puede morir de anemia, ¿verdad? Entonces vemos cómo al darle el medicamento y al corregir esa deficiencia en él, adquiere crecimiento. Se le va la anemia y empieza a subir de peso, devuelve su color y crece más. Entonces así somos nosotros también. No sigamos anímicamente enfermos, sino que a través de esa corrección que se nos da por parte de nuestro discipulador, nuestro pastor, asistencia pastoral, allí vamos a adquirir mucho crecimiento espiritual y se irá de nosotros todas las deficiencias que tenemos. Amén. Hermanos, no veamos lo imposible, ¿verdad? Es posible, porque ya lo hizo Jesús, modeló al Padre. Entonces nosotros ahora tenemos que hacer igualmente como Jesús lo hizo, modelar al Padre constantemente estar en comunión con el Padre, para así poder hacer todo lo que correctamente. Amén. Muchas gracias a todos por habernos escuchado hoy. Estamos muy contentas de haber hecho este discipulado y pues gracias Brenda por disponer su corazón y aceptar este privilegio tan hermoso que el Señor le dio. Amén. Amén. Muchas bendiciones, hermanos. Para mí fue un privilegio estar aquí. Es de gran bendición, ¿verdad?, el poder compartir esta palabra para que todo sea conforme a la voluntad del Padre. Amén. Les enviamos un fuerte abrazo, hermanos. Dios les bendiga y nos vemos en una próxima.